Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a estar haciendo un radar con CSS. Quizás no sea el ejemplo más práctico que puedes encontrar en una web, sin embargo vamos a aprender un montón sobre CSS y sobre cosas que quizás nunca se te habían pasado por la cabeza y que se pueden llegar a hacer con código CSS. Así que vamos allá. Vamos a comenzar nuestro ejemplo creando un elemento con clase radar. Básicamente en nuestro HTML solo vamos a tener este div con clase radar, que es el que vamos a utilizar para dibujar ese círculo en pantalla y empezar a añadirle detalles. Vamos a la parte de CSS y colocamos nuestra clase radar que va a tener ciertos elementos para poder empezar a verlo en pantalla. Empezaremos con una variable size que va a tener el tamaño de este elemento, por lo tanto vamos a añadirle el tamaño de ancho y el tamaño de alto. Una vez tengamos esto delimitado, vamos a añadir un border de 3 píxeles y de un color que vamos a añadir en una variable de CSS que llamaremos color. Vamos a utilizar este color que es una especie de azul verde, que es la tonalidad que utilizaremos en este ejemplo. Guardamos por acá y vemos que aparece un cuadrado en pantalla. Vamos a ponerle un margin auto para centrarlo. Fíjense que ahora mismo no está centrado en vertical. Esto ocurre porque ahora mismo la página termina en esta zona de aquí. Así que vamos a ir a nuestro inicio del fichero CSS y le vamos a decir que el HTML queremos que tenga un alto de 100 VH. Esto va a hacer que el tamaño de alto sea exactamente el que tenemos en pantalla. Eso se lo vamos a aplicar tanto al elemento HTML como al elemento body. Una vez hecho esto, fíjense que por aquí aparece la barra de desplazamiento porque le hemos indicado un tamaño que es mayor a lo que estamos viendo por pantalla. Para solucionar esto, lo que podemos hacer es venirnos a la parte del body y vamos a ponerle un overflow oculto. Con esto hacemos que si el tamaño es demasiado grande, que oculte la barra de desplazamiento. Vamos a crear un display grid y vamos a ponerle una propiedad place item center. Con esto lo que vamos a conseguir es que ahora sí tengamos centrado nuestro ejemplo en pantalla. Vamos a cambiar también el fondo y en lugar de poner ese color oscuro que tenemos, vamos a ponerle una tonalidad un poquito más verdosa con este color de aquí. Para que el radar empiece a tomar forma, lo que sería conveniente es añadir un border radius donde vamos a redondear las esquinas de ese cuadrado y conseguir que sea un círculo. Con esto ya tendríamos la base del radar y solo falta darle una serie de detalles al interior del radar. A continuación, lo que vamos a hacer es añadir una serie de gradientes de fondo que vamos a añadir en nuestro elemento. Vamos a apilarlos de modo que estén uno superpuesto encima del otro. Para ello, vamos a empezar con el gradiente radial, ¿vale? Vamos a poner una propiedad background y vamos a establecer un gradiente radial. Este gradiente radial va a ir desde un color que hemos indicado por aquí, que es una especie de verde, a un color que es un poco más oscuro. Fíjense que al guardarlo, por aquí nos aparece esos colores. Por el interior tenemos este color un poco más claro y por el exterior un poco más oscuro. Con este porcentaje podemos variar un poco el punto en el que empieza o acaba cada color. Y simplemente fíjense que añadiendo unos porcentajes más altos hacemos que se pegue y que se aprecie un color más claro. Pero si hacemos valores más pequeños, pues conseguimos que la parte clara sea más pequeña y el color oscuro sea más grande. En nuestro caso lo vamos a dejar en 65, ¿vale? Y en el color anterior, como no hemos puesto nada, esto sería lo mismo que tener un 0. Vamos a continuar añadiendo varios gradientes como comentamos. Y fíjense que lo que voy a hacer es que voy a separar los gradientes en una línea diferente cada una. En este primer caso vamos a poner unos comentarios para que se vea mejor. En este caso lo que hemos hecho es añadir un background a nuestro elemento. Lo que vamos a hacer ahora es añadir el grid para que nuestro radar tenga una especie de cuadrícula donde se pueda ver claramente los elementos. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar una variación del linear gradient. Igual que tenemos una función linear gradient para hacer gradientes que sean rectos, que sean lineales, lo que podemos hacer es añadirle el prefijo repetir y lo que va a ocurrir es que esa serie de líneas que vamos a definir se va a ir repitiendo a lo largo del espacio que tenemos. En el interior de este gradiente vamos a colocar este color y le vamos a poner que vaya desde 0 hasta 1 píxel. Fíjense que aquí el color que tenemos es un color con una tonalidad un poco oscura, pero tiene un final aquí el 77, lo que indica es la transparencia, ¿vale? Fíjense el canal alfa,
que tiene este color. No es totalmente opaco, sino que tiene cierta transparencia y ahora verán por qué lo he aplicado así. Vamos a colocar el segundo color, que en nuestro caso va a ser un transparente. Lo que vamos a hacer es añadirle un segundo color transparente para que dibujemos una línea y a continuación haya un espacio que deje ver lo que hay detrás, que sería nuestro gradiente de fondo. Entonces le vamos a poner por aquí un píxel y le vamos a definir que es el máximo, sea 25 píxeles. Fíjense que al guardar, lo que hemos hecho es añadir una línea, un espacio transparente, otra línea, un espacio transparente, otra línea, y así se va a ir repitiendo hasta que termine el espacio que tenemos. De la misma forma, vamos a hacer exactamente lo mismo con un nuevo gradiente que va a encargarse de las líneas en vertical. Entonces lo que vamos a hacer es que exactamente el mismo gradiente que hemos colocado abajo, lo vamos a repetir, pero le vamos a decir que la dirección tiene que ser hacia la derecha. Entonces, al guardar, fíjense que aparece por ahí las líneas en el otro eje. Lo que hemos hecho en este caso es añadir un grid utilizando gradientes. Lo que vamos a hacer a continuación es añadir otro gradiente para oscurecer la parte del grid que tenemos exterior y parezca como que va perdiendo el color el grid. Y para ello lo que vamos a hacer es utilizar el mismo gradiente que hemos usado de base, lo vamos a añadir superpuesto en esta parte. Recordemos que nosotros estamos separando por comas lo que son los diferentes gradientes y cuando yo escribo un gradiente en esta parte, lo que estoy haciendo es colocarlo encima de los que ya tenemos. Si guardo por aquí, fíjense que pierdo todo el grid porque estos colores son totalmente opacos. Entonces lo que voy a hacer es que en la parte que tenemos interior, fíjense que este es el color claro que tenemos en el centro, le vamos a bajar la opacidad de modo que se quede por esta zona de aquí. ¿Vale? Le vamos a poner un 1,1 por ejemplo, y ahora lo que hemos conseguido es que esta parte esté transparente, ¿vale? Se ve el grid que tenemos por dentro, pero esta parte está opaca y entonces se va oscureciendo. Como esto es un gradiente radial, está de forma radial hacia afuera. Fíjense que lo que vamos a hacer es añadir como unos círculos concéntricos hacia el interior para delimitar un poco las partes del radar. Entonces lo que vamos a hacer es añadir un radial gradient que va a ser un poco más complejo. Porque aquí dentro lo que vamos a estar haciendo es definiendo pues esas partes que tiene el gradiente. Vamos a empezar pillando el mismo color que tenemos en el borde, que recordemos que lo tenemos en la variable color, y lo vamos a añadir por aquí. Este gradiente lo que vamos a hacer es que va a ir desde el 25% al 26% y luego le vamos a añadir el transparente que va a ir desde el 26% hasta el 50%. De la misma forma haremos lo mismo con los siguientes colores. En este caso iríamos desde el 50 hasta el 51% y transparente iríamos desde el 51% hasta el 75%. Y en el siguiente color iríamos desde el 75% hasta el 76% y transparente desde el 76% hasta el 100%. Si guardamos en este punto, veremos que lo que ha ocurrido es que ha añadido unos círculos concéntricos y fíjense que el que tengo en el centro está totalmente opaco. Eso es porque en esta parte requerimos decirle que no rellene todo, sino que sea de color transparente. Entonces lo que he hecho es ponerle un color transparente que irá desde el 0 al 25%. Entonces recapitulemos un poco lo que hemos hecho en esta parte porque es un poco más compleja. Fíjense que lo que hacemos es un gradiente radial que va a ir desde transparente desde el 0 al 25%. O sea, desde el punto central hasta el 25% va a ser de color transparente. A continuación va a tener un color desde el 25 al 26, que sería esta línea que tenemos acá. Y luego será transparente desde el 26 al 50%. Y así lo vamos haciendo con cada uno de ellos. Esto se podría hacer con la función de repetición del radial gradient. Sin embargo, hay un pequeño problema, que es que no podemos aplicar esa función si queremos quitar el aspecto de dientes de sierra que se está formando. Ven que no está totalmente suavizado, tiene una forma muy pixelada que sería conveniente quitárselo. Entonces, la forma más sencilla de quitar eso sin tener que cambiar todo el código que tenemos es añadirle unos puntos intermedios a los porcentajes para que suavice un poco esa parte. Entonces lo que vamos a hacer es que este 25 al 26% lo vamos a poner 25,5 hasta un 25,75. Lo mismo aplicamos a los de abajo, donde utilizaríamos un 50,5 a un 50,75. Y en el último usaríamos un 75,5 hasta un 75,75.
Con estos cambios que hemos hecho, fíjense que los trazos se suavizan un poquito porque estamos permitiendo que haya un pequeño espacio de adaptación entre un elemento y otro. En la siguiente parte vamos a añadir otro gradiente más, que ya será el último, se los prometo, donde vamos a añadir las guías del radar. Las guías del radar va a ser una línea de forma vertical y una línea de forma horizontal, de modo que remarque los cuadrantes del radar. Para ello vamos a utilizar dos gradientes lineales, donde vamos a indicarle que utilice el color transparente desde el 0 al 49%, que sería prácticamente hasta casi la mitad, el color que habíamos definido para el borde desde el 49 al 50% y que nuevamente vaya desde transparente desde el 50% hasta el 100%. Fíjense que lo que ha ocurrido es que aparece por aquí una línea, sin embargo es bastante gruesa. Vamos a intentar simplificarlo un poco utilizando el truco que usamos antes con los decimales. En este caso usamos 75% y por aquí colocaríamos también 75%. Lo que vamos a hacer ahora es añadir un nuevo gradiente que sea exactamente igual, pero le definimos que la dirección va a ser hacia la derecha. Y con este nuevo gradiente pues tendríamos una línea perpendicular a la anterior. Una vez terminado este infierno de gradientes, vamos a continuar ahora añadiendo la parte más característica de un radar, que es esa zona que va moviéndose a lo largo del círculo. Para no estar añadiendo otro elemento en el HTML, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el after que podemos utilizar en el radar. Y con este elemento vamos a crear esa zona que se va a estar moviendo de forma animada en nuestro ejemplo. Como vamos a utilizar un pseudoelemento after, tenemos que añadir un content para que podamos añadir información y se vea visualmente. Igual que hacemos esto, le vamos a colocar un display block y le vamos a decir que el tamaño sería de 100% de ancho y de 100% de alto para que se adapte al padre. Vamos a colocar un color rojo simplemente para verlo en pantalla y vemos que ahora mismo nos sale un recuadro que está tapando esa zona. Tenemos localizada la parte donde podemos dibujar y lo que vamos a hacer es añadir un border radio 50% para centrarnos solo en esa parte interior. Lo que vamos a hacer a continuación es cambiar este color y vamos a hacer que se ilumine solo el cuadrante del radar. Para ello vamos a utilizar el gradiente cónico, ¿vale? Donde le vamos a indicar que parta desde un color transparente 0. Esto en principio parece que no hace falta, pero ya veremos que nos interesa. Le vamos a indicar color rojo desde el punto 0 hasta el punto 0,25 con una unidad que quizás no hayamos visto hasta ahora. Para terminar, le ponemos el color transparente desde el 0,25 hasta el 1. Aquí hay muchas cosas que no harían falta escribir, pero los pongo para que se vea un poco más claro. Fíjense que al guardar, aquí aparece solo la región del cuadrante que me interesa. Y lo que quiero hacer un poco más adelante es ir moviendo esto, rotándolo, de forma que se vaya moviendo a lo largo del radar. La unidad que estamos utilizando, que quizás no la hayan visto nunca, es una unidad donde si indicamos una vuelta, estamos hablando de que estamos haciendo una vuelta completa. Por lo tanto, es mucho más fácil indicar pues en qué punto queremos que se pare. En nuestro caso no vamos a dejarlo así, sino que vamos a reducir un poquito los límites que tenemos en el color rojo, ¿vale? No le voy a poner aquí 0, sino con 0,1 y no le voy a poner 0,25, sino que le voy a poner 0,15. Al guardar, fíjense que lo que hemos conseguido es que solo esté definida esta parte de aquí y luego la otra parte se va difuminando con los transparentes que le hemos puesto a los lados. Esto de aquí no haría falta porque es el valor por defecto que tiene final, por lo tanto lo podemos mantener así. Y tampoco haría falta el 0 inicial, por lo que lo podríamos mantener de esta forma. Ahora quizás lo que nos interesa es cambiarle el color que tenemos en rojo, por lo que vamos a crear una variable radar color donde vamos a definir la variación de color que queramos. En nuestro caso vamos a añadir una función color mix donde le vamos a indicar que en el espacio de colores sRGB utilice el mismo color que teníamos en el borde en estas líneas y lo vamos a hacer un 50% más transparente. Entonces, una vez definido este color, lo que vamos a hacer es obtener esa variable y la vamos a sustituir por el rojo. Fíjense que en este caso pues, tendríamos el radar un poco más del color que nos interesa. Si en algún momento nos interesa cambiar esa tonalidad, pues podemos modificar este color y ponerle el rojo o modificar incluso los valores de porcentaje. En nuestro caso lo vamos a mantener así y vamos a continuar. Ahora lo que nos interesa es añadir una animación, porque lo que queremos es que se vaya moviendo ese radar.
Para ello voy a usar la función rotate, ¿vale? Que quizás estés acostumbrado a utilizar una propiedad llamada transform, donde usamos una función rotate. Sin embargo, también hay una individual que podemos utilizar que se llama rotate, donde le podemos poner un poco la rotación que queremos hacer. Entonces, lo primero sería buscar los límites que queremos utilizar. En nuestro caso, fíjense, si le ponemos un rotate 0, estaríamos en el punto que estamos ahora. Si le ponemos 0,1 con esta variable, fíjense que vamos a ir rotando dependiendo de lo que busquemos. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar el valor concreto que nos interesa para que esté en el punto central. Con el valor menos 0,125 lo tenemos justo en el centro. Ahora necesitaríamos usar el valor opuesto cuando termina la vuelta, que en nuestro caso sería 0,875. Fíjense que lo tendríamos en el mismo punto. Una vez tenemos esos dos valores, los voy a comentar por aquí. Y lo que vamos a hacer es añadir una animación que se va a encargar de mover ese radar desde un lado a otro. Entonces lo que vamos a hacer es añadir aquí una animación que se llama Move Radar, que le vamos a poner 5 segundos, que vamos a decir que es lineal al mismo ritmo y que se va a repetir de forma infinita. De momento esto no va a funcionar porque no tenemos definida esa animación, así que vamos a crear un keyframes con el nombre Move Radar y le vamos a decir que tiene que ir desde esta rotación hasta esta rotación. Una vez aplicamos el cambio, pues ahí podemos ver que está funcionando perfectamente el radar. De la misma forma que hemos hecho este radar, ¿vale? Con el pseudoelemento after, lo que vamos a hacer es que vamos a crear uno nuevo para hacer un efecto, pero lo vamos a usar con before. Prácticamente tenemos dos pseudoelementos, uno que es after y otro es before, para evitar tener que añadir un elemento nuevo en el HTML. En el caso de before, lo que vamos a hacer es un círculo, igual que hicimos con el after, y vamos a hacer que se amplíe para darle el aspecto de como si fuera un latido al radar. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es un poco seguir los mismos pasos anteriores, ponerle un content, un display block, vamos a añadirle un background rojo, un ancho y un alto del 100%, pero fíjense que en este caso, al añadir el elemento, está desplazando al que tenemos abajo, o sea que tenemos que posicionar los elementos. Antes vamos a añadirle un border radius y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a posicionar de forma absoluta este elemento y nuestro elemento padre, que es el radar, vamos a posicionarlo de forma relativa para indicar que no se escape de ahí. Al guardar, fíjense que ahora sí se superpone uno con el otro, que es como yo quiero que quede. Una vez hecho esto, vamos a cambiar el color, igual que hicimos antes, y vamos a crear una nueva variable dark color, donde vamos a utilizar el color mix para modificar el color. Vamos a utilizar el que tenemos de borde y vamos a ponerle un 85% de transparencia. Entonces, este dark color es el que vamos a utilizar en nuestro elemento. Fíjense que en este caso prácticamente no se aprecia, lo único que hemos hecho es aclarar un poco el fondo, pero lo que vamos a hacer ahora es que vamos a aplicarle una animación, que vamos a llamar pulse, y que le vamos a poner 1,25 segundos, infinito, y con un delay de 0,25 segundos. Esta animación aún no la hemos creado, o sea que vamos a crearla por aquí, keyframes pulse. Y lo que va a hacer esta animación es que en un principio va a tener una escala de 1, es decir, va a estar del tamaño actual que vemos ahora en pantalla, pero va a variar en el sentido de que le vamos a hacer un pelín más grande. Vamos a ponerle 1,25. Además, va a partir de una opacidad de 1, se ve perfectamente, a quedarse pues prácticamente transparente. Al guardar por aquí, fíjense que ahora el efecto que conseguimos es un poco el que buscamos, donde hay una especie de latido alrededor del elemento. Nosotros podríamos cambiar el valor dependiendo de lo que queramos que crezca, ¿vale? Podríamos ponerle 1,25, podríamos ponerle 1,5, ¿vale? Y ahí podríamos definir un poco la cantidad hasta donde queremos que llegue. En principio lo voy a dejar en 1,2, ¿vale? Que creo que es suficiente para lo que buscamos. Otra cosa que podría quedar bastante bien es aplicarle un filtro de desenfoque, donde le vamos a poner un píxel de desenfoque y fíjense que ahora está un poco más desenfocado el borde, ¿vale? Esto a gusto de cada uno. Ahora que tenemos aplicado esto, podemos hacer también un truquito que muchas veces queda muy bien, que es utilizar modos de fusión. Vamos a utilizar el modo de fusión en la parte del radar y le vamos a poner aquí la propiedad Mix Blend Mode. Vamos a utilizar un valor que es plus lighter, donde fíjense que queda un poco más realista
la parte del radar. Fíjense en la parte del radar que al quitarla está como un poquito más apagada, pero al añadirla queda con un poco más de brillo. Esto también lo podemos hacer sobre el elemento radar, ¿vale? Y aquí le podemos aplicar también un Mix Blend Mode, que lo que hace es fusionar pues los colores que hay en varios elementos. Por ejemplo, color Dodge. Vale, fíjense que el efecto que consigue está muy bien porque se mezcla con la animación de Pulse. Y fíjense que aquí da como un pequeño latido que queda bastante bien. En este caso se pierde un poco el color que habíamos utilizado, pero fíjense que se ve solo el fondo, se ve solo en la región del radar, cosa que puede ser elegante dependiendo del caso de uso. Vamos a aprovechar y vamos a mirar un poco los modos fusión que tiene el navegador y echamos un vistazo. Por ejemplo, en el caso de Color no se aprecia nada, Color Burn lo deja demasiado apagado, Color Dodge es el que habíamos visto hasta ahora, y así podemos ir probando con cada uno de ellos. Diferencia, por ejemplo, también queda bastante bien. Sería cuestión de ir probando. Yo en mi caso creo que el de diferencia es el que mejor queda, por lo que vamos a mantener este de aquí. Ahora vamos a abandonar un poco el CSS y vamos a centrarnos en la parte de JavaScript. Tengo una carpeta Sounds donde tengo un fichero bip.mp3 para darle sonido al radar. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear por aquí un bip que va a ser un new audio para reproducir el sonido. En este caso lo que le voy a hacer es ponerle la ruta Sounds y el fichero bip.mp3. Y lo que vamos a hacer es una función play bip en la cual va a reiniciar el tiempo, lo va a poner en el segundo 0 inicial y va a ejecutar la función play para reproducir el sonido. Cada vez que yo ejecute esta función, se escuchará un bip. Vamos a añadir un intervalo que se va a ejecutar cada cierto tiempo. Concretamente, vamos a ponerle 1250. Cada segundo con 250 milisegundos se va a ejecutar esta función que va a ejecutar la función playBip. Recordemos que los navegadores, por una política que añadieron hace algún tiempo, no reproducen sonidos hasta que el usuario haya interactuado con el navegador. Por lo tanto, si yo quiero que esto se reproduzca, tengo que hacer un clic en la página. Una vez hecho, pues empezaremos a escuchar el sonido correspondiente. Para que esta parte del sonido sea un poco más agradable para el usuario, lo que podríamos hacer es añadir un icono de mutear o desmutear el sonido por un ladito de la pantalla. Entonces vamos a usar un pequeño truco que es irnos a la parte del HTML y añadir por aquí un apartado label donde dentro vamos a poner un input de tipo checkbox. Este elemento lo vamos a utilizar como icono para mutear o desmutear el sonido. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a marcar por defecto para que esté muteado y le vamos a poner a nuestro label una clase mute. Fíjense que ahora mismo aparece el cuadradito en la parte de abajo. Lo que vamos a hacer es moverlo para que esté colocado arriba a la derecha. Por lo tanto, venimos a la parte del CSS y por aquí le añadimos los estilos y le decimos que el elemento queremos tenerlo posicionado de forma que esté por arriba y a la derecha. ¿Vale? Entonces fíjense que lo tenemos colocado en esa zona de ahí. Lo que vamos a hacer ahora es que en la carpeta public he añadido una carpeta image donde tenemos un icono SVG de volumen apagado y de volumen encendido. Entonces vamos a colocarlo en nuestra página. Para ello vamos a utilizar una imagen que va a utilizar la imagen SVG de volumen apagado que tenemos en la carpeta images. Y de la misma forma añadimos una nueva imagen que va a utilizar el volumen encendido. Una vez hecho esto, vemos que aparecen los dos iconos por un ladito y lo que vamos a hacer es jugar un poco con esos detalles. Lo que vamos a hacer ahora es volver a la parte del CSS y vamos a darle estilo a estas imágenes que tenemos dentro de este apartado, que las ponga un poquito más grandes. He utilizado un pequeño truco de accesibilidad con el label, que es que cuando tú tienes unos elementos dentro de un label, tú puedes pulsar en esos elementos para modificar el input. No necesariamente tienes que hacerlo en el input, sino que puedes pulsar en esos elementos. Entonces lo que vamos a hacer es aprovechar un poco la parte de CSS para ocultar el elemento y que muestre solo el que se necesite. Entonces vamos a venir a la parte del CSS y le vamos a indicar que nuestro input no queremos que se vea. Le vamos a poner un display none. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ocultar los iconos que tenemos ahí dependiendo de si está activado o no nuestro input. Recordemos que en la parte de HTML tenemos dos imágenes que aún no tienen clase, pero vamos a añadirle una clase a cada una, donde esta de aquí va a ser
el elemento con clase off y este es el elemento con clase on. Guardamos por aquí y ahora lo que vamos a hacer es ponerle unos estilos CSS indicándole que cuando nuestro input esté marcado, el elemento que tienes a continuación, que es el icono de encendido, lo vamos a ocultar. Y la operación contraria sería cuando el input no esté seleccionado, el elemento que tengo a continuación, que es off, lo vamos a ocultar. Una vez hecho esto de aquí, fíjense que tenemos el icono y una vez pulsamos, se desmutea y se vuelve a mutear. Sin embargo, todavía está sonando porque tenemos que cambiar una parte en JavaScript. Otra cosa que podemos hacer para mejorar esto es que cada vez que te muevas dentro de este apartado, que le ponga el cursor pointer. De esta forma, fíjense que al moverte encima del elemento, aparecería la manita y es un poco más intuitivo para el usuario. Mucho cuidado con estos detalles porque muchas veces el cursor pointer no es una buena idea a la hora de utilizar en una web. Ahora lo que nos queda es detectar si ese icono está marcado o no está marcado. Por lo tanto, vamos a añadir por aquí una constante que va a seleccionar el input que tenemos dentro de nuestro elemento. Lo único que tendríamos que hacer es, dentro de la parte de PlayBeep, comprobar si ese input está marcado o no está marcado. En el caso de que no esté marcado, reproducimos el sonido. En el caso de que esté marcado, pues no haría nada. Entonces, una vez hecho esto, ya podemos venir a nuestro ejemplo, que está muteado por defecto. Cuando pulsamos, empieza a escucharse. Y cuando volvemos a pulsar, pues desactiva el sonido. Para terminar nuestro ejercicio, sería interesante que de vez en cuando aparezca algo dentro del radar. Por lo tanto, vamos a ir a nuestra parte de CSS y vamos a añadir un nuevo elemento que se va a llamar dot. Este elemento es el que va a aparecer en el radar. Vamos a añadir uno en nuestra parte del HTML a modo de ejemplo y luego lo añadiremos con JavaScript. Para ver un poco cómo funciona, lo que vamos a hacer es que le vamos a añadir un tamaño, vamos a ponerle por ejemplo 20 píxeles, le vamos a añadir también un color, vamos a ponerle por ejemplo rojo, y vamos a añadirle un valor de X que va a ser un porcentaje desde 0 a 100% y un valor de Y que va a ser igualmente un porcentaje desde 0 hasta 100. Estos son los valores que vamos a utilizar para ese punto, así que tenemos que ponerle las propiedades adecuadas. Sería un tamaño de ancho que utilice el size, un tamaño de alto que utilice también el size, un background con el color adecuado, un border radius a 50%, que es ya que el punto que va a aparecer en el radar es totalmente redondo. Vamos a aplicarle una posición absoluta para que podamos colocar el elemento con top con el valor de Y y con left con el valor de X. Además, vamos a añadirle una opacidad del 50% para que no esté totalmente encendido este elemento, sino que esté un poquito más apagado. Y vamos a aplicarle un filter donde le vamos a difuminar un poquito los bordes. Al hacer esto, fíjense que aparece ahí en pantalla. Vamos a retirar esta línea para que en lugar de utilizar ese color rojo, utilice la variable color que habíamos definido en la parte inicial. Entonces tendríamos ese punto del radar que iría apareciendo y lo que podríamos hacer también es ponerle una animación disappears que lo que va a hacer es hacer desaparecer el elemento y que una vez termine la animación se quede en el último fotograma. Esta animación todavía no está definida, así que vamos a definirla. Y lo que va a hacer es ir desde el punto inicial que tenga, que fíjense que le hemos puesto que la opacidad es de 50%, y le vamos a decir que vaya hasta una opacidad del 0%, es decir, totalmente apagado. Entonces fíjense que cada vez que aparece, el punto se va. Ahora lo que tendríamos que hacer es añadir este elemento dot, no ponerlo de forma estática en el HTML, sino que se añada con JavaScript cada cierto tiempo de forma aleatoria. Así que vamos a retirarlo del HTML y estos valores que tenemos por aquí se los vamos a dar desde la parte de JavaScript. Así que la idea es la siguiente. Vamos a añadir una función añadir dot que se va a ejecutar cada cierto tiempo y va a añadir ese elemento al HTML. Esa función dot se va a ejecutar en el intervalo cada cierto tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es, lo primero, vamos a localizar nuestro radar. Buscamos por aquí el radar, porque luego en ese radar tenemos que añadir el punto. Entonces lo primero sería crear nuestro punto. Vamos a llamar a createElement y creamos un elemento div, que lo vamos a guardar en esta constante dot. Esa constante dot le vamos a añadir una clase CSS que se llame dot para que obtenga
los valores que tenemos definidos en el CSS. Y también lo que vamos a hacer es añadirle esas variables CSS que habíamos comentado. Por ejemplo, vamos a empezar con el valor de X, que los vamos a guardar en una variable X que todavía no hemos definido y que esto va a ser un porcentaje. Lo mismo vamos a hacer para el valor de Y y casi lo mismo lo vamos a hacer para el valor size, que sería el tamaño. Vamos a hacerlo en píxel y le vamos a poner aquí un valor size. Entonces tenemos que definir esas tres variables que serían X, donde vamos a decirle que genere un número aleatorio entre 0 y 1 con 16 decimales, que es como lo hace JavaScript, multiplicándolo por el valor máximo, que sería 100. Vamos a redondear por aquí. Aquí lo que estamos consiguiendo es generar un número aleatorio entre 0 y 100. Lo mismo lo vamos a hacer para I. Y por último vamos a hacerlo para size. Size lo que vamos a hacer es que va a ser un valor que va a ir desde 10. 10 va a ser el valor mínimo que puede conseguir. Y vamos a ponerle un mathfloor, mathrandom, 10. Entonces en este caso le estamos indicando que como máximo va a generar un número 20 y como mínimo un número 10. Luego lo utilizaremos aquí y le pondremos pixel, que determinará el tamaño del dot que hemos añadido. Una vez hemos hecho esto, en el radar que hemos localizado aquí arriba, lo que vamos a hacer es añadir el dot que hemos creado. Si le damos a guardar, fíjense que lo que ocurre es que van apareciendo los elementos y se van ocultando. ¿Vale? Y ya más o menos aparece como me gustaría. Sin embargo, fíjense, si miramos el HTML, fíjense que todos los elementos se van quedando. Entonces sería una buena idea que una vez haya pasado el tiempo que dura la animación, que es un segundo, sería bueno retirar ese elemento del DOM, porque ya no se ve, y no mantenerlo ahí, porque si tenemos mucho tiempo esta página estaría llena de elementos divs. Entonces lo que podemos hacer es añadirle aquí un timeout, ¿vale? Que es una función que se va a ejecutar cuando pase el número de milisegundos que le indique aquí, que van a ser 2 segundos. En el interior de la función lo que vamos a decirle es que elimine el elemento dot. Fíjense que lo que hace la función es añadir el elemento dot con los detalles concretos, los añade dentro del radar y una vez se ejecuta la animación, al segundo se va a ocultar, a los 2 segundos se va a eliminar del HTML. Fíjense que al guardar vemos cómo va apareciendo los elementos, ahora sí que se eliminan del DOM del HTML. Sin embargo, una de las cosas que ocurre es que ahora mismo es muy irregular la forma en la que añade los elementos. Entonces podríamos añadir una primera línea donde genere un nuevo número aleatorio. Recordemos que JavaScript con la función random lo que hace es generar un número aleatorio entre 0 y 1 con 16 decimales. Le podemos decir que si ese número generado es mayor que 0,5, que termine la ejecución, ¿vale? Es decir, que no haga todo lo que hay debajo. Si ahora guardamos, veremos que es un poco más irregular la forma en la que aparecen los elementos. Por lo tanto, con esto lo tendríamos terminado y si activamos el sonido, vemos que queda bastante bien. Y bueno, ya hemos construido nuestro radar, espero que les haya gustado, que me dejen un comentario para saber qué les ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!